también hay cosas en el libro, por ejemplo, que despejaron ciertos cuestionamientos. Creo que hablo por todos los compañeros, por todos los que pudimos tener la oportunidad de leerlo, acerca del tema de la violencia cuando es sistemática. O sea, ya comenzamos a hablar de violencia intrafamiliar. Y una de las cosas que yo pensaba antes de leer el libro era que era necesario que la violencia fuese repetida para que se configurara como violencia intrafamiliar. No sé por qué en algún momento tuve ese pensamiento o tenía ese paradigma, pero al leer el libro pues me di cuenta de algo muy diferente. Entonces quería aprovechar para traer esa misma pregunta acá para que nos comparta también en el podcast, y para aquellos que de pronto no han tenido la oportunidad de leer el libro, preguntarle: ¿debe ser sistemática la violencia para que se pueda configurar como violencia intrafamiliar? Bien, voy a arrancar con esto, Luis, y es lo siguiente. El delito de violencia intrafamiliar también en algún momento fue querellable, luego Sí. oficioso, y también en algún momento un fiscal general de la Nación propuso sacarlo del Código Penal. ¿Bien? Vea. O sea, también ha tenido la idea de sacarlo del Código Penal, pero Ujú. nosotros en el libro, pues obviamente decimos que, pues, por supuesto, esa no puede ser la solución, un poco más o menos lo que ya argumenté. Pero bien, yo creo que en el tema de violencia intrafamiliar, en el que necesariamente también hay una conexión con el derecho de familia, diríamos es que hay que diferenciar la violencia intrafamiliar del tipo base, si se quiere, es decir, la violencia intrafamiliar que se genera frente a los miembros de la familia o quienes están vinculados a una unidad doméstica, Claro, así es. a aquellas hipótesis que, si adviertes el inciso segundo del 229, lo que ubica son sujetos de especial protección, y uno de ellos es la mujer, ¿vale? Claro. Entonces, la discusión ha partido de lo siguiente: de preguntarse si, por ejemplo, si de repente el hombre está en la casa y la mujer tenía el celular del hombre y resulta que el hombre llegó y le fue a quitar el celular y le dio un golpe, sin un contexto detrás que diga que el hombre sea un machista o que el hombre ha generado un ciclo de violencia sistemático en contra de la mujer. La gran pregunta es: ese episodio de violencia, porque claramente es de Claro. violencia, eso no se puede legitimar de esa manera, ¿Podría ser violencia intrafamiliar? diríamos, ¿es violencia intrafamiliar del tipo base o es una violencia intrafamiliar del inciso segundo que llaman violencia intrafamiliar agravada? Ujú. Pues, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia, por supuesto, es que la agravada se impondrían más años de prisión. Pero además la diferencia no es solamente cuantitativa en el marco de los años de prisión, sino es lo siguiente, lo que acabo de decir: sujetos de especial protección. Ajá. Eso para significarle que donde se exige eventualmente que se acredite ese contexto de violencia, en el que una forma puede ser lo reiterativo, ¿sí? Es Sí. decir, que el hecho indique, por ejemplo, que, hombre, pues ese fue un sujeto que golpeó a la mujer, pero además es que es un sujeto que llega a la casa, que piensa que las mujeres simplemente es para hacer aseo en la casa, que puede dominar a su mujer cuando quiera. Esa visión machista, esa Claro. visión Bueno, misógena y esto, que se tiene, dicho y sea de paso, entonces, ¿se acredita con testigos? claro, se acredita con los medios de prueba que existen, por supuesto, en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, si es esa hipótesis, nótese que hay un contexto de violencia por razones de género. Claro. Entonces ahí se agrava la situación. O sea, es por Y ser eso, mujer. exacto, por ser mujer, por el hecho de ser mujer en el O contexto de sea, género. es como en el delito de feminicidio, que también es por el Exacto. hecho de ser mujer. Mire que hay algo incluso bastante curioso, nosotros lo planteamos en el libro, y es que el artículo 229, incluso después de la última reforma del 2019, sigue diciendo cuando la violencia recae sobre una mujer. En cambio, el tipo penal de feminicidio, que se crea en el 2015, termina diciendo que se trata de causar la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer. Ok. Fíjese que el enunciado normativo es diferente. En el de violencia intrafamiliar se dice mujer, en el de feminicidio se dice mujer por el hecho de ser mujer. Ok. Claro, cuando uno va y encuentra la discusión de por qué se dio el feminicidio, que además es correcto que exista ese tipo penal, Sí. es porque es distinto matar a María, por ejemplo, porque lo que hizo el sujeto fue que hurtó a María y le disparó y la mató,
Entonces uno diría, pues ahí hay un homicidio, ¿cierto? Y por supuesto tendríamos también un hurto y se podrían revisar temas de las agravaciones en el homicidio, por supuesto el calificante también en el hurto, pero es distinto a cuando un sujeto mata a María por el hecho de ser mujer. Exacto. Es que si no estás conmigo no vas a ser para nadie. Ajá. Y entonces la mata. Ahí tendríamos un feminicidio. Pues bien, cuando llevamos esta discusión a la violencia intrafamiliar, nosotros abordamos, por supuesto, en el libro incluso, porque la propia jurisprudencia ha existido en momentos que ha pensado diferente, pero al día de hoy termina diciendo, mire, el tipo penal dice que recaiga sobre una mujer, pero la idea de la interpretación auténtica de ese enunciado normativo, según las discusiones que se dio, tiene que ver con la Convención Belén do Pará. Esto es la que busca la eliminación de cualquier forma de violencia contra la mujer y la obligación de investigar, juzgar y sancionar esas formas de violencia contra la mujer. Maravilloso. Implica que el Estado está en la obligación, por supuesto, de ello. Y por esa razón, ese tipo penal debe interpretarse en ese inciso segundo, que será violencia contra la mujer cuando se des en ese contexto. Exacto. Por razones de género. Bien interesante, doctor. Ahora, en el mismo plano de la violencia intrafamiliar me gustaría preguntar, porque aquí se puede dar que la violencia sea de parte y parte, supongamos. Entonces, ¿qué pasa si el hombre sí es machista, tiene la costumbre de golpear a esta mujer, pero ya es costumbre en la relación y en la convivencia? Sí, que de hecho en el libro mencionabas unidad doméstica, si es una aclaración sobre esto, podemos hablar de eso en otro momento, pero ¿qué pasa si en esa unidad de convivencia, en esa unidad familiar, ya se tiene como costumbre que el hombre golpea y la mujer también responde? Entonces, ¿qué pasa si ahí los daños y la violencia son bilaterales? Bien, yo creo que en esa pregunta que haces, que además es bien interesante, habría que colocar como dos variables, ¿no? Ok. Es decir, si nosotros estamos en el marco de una violencia intrafamiliar, en el que la violencia se da del hombre hacia la mujer, en un contexto de agresiones por razones de género, si la mujer, por ejemplo, eventualmente responde, yo creo que más que atribuirle a una mujer ser autora de violencia intrafamiliar, podríamos estar pensando en una legítima defensa. Okay. Yo ahí recomendaría mucho el texto de María Camila Correa, creo que es una profesora colombiana. Algún día miramos si la invitamos, por supuesto, al podcast, que tiene un libro muy interesante que entre otras cosas llama La muerte al tirano del hogar, ¿sí? En el marco de la legítima defensa. Suena fuerte. Claro, pero es un poco evidencia la idea de que en el análisis de la legítima defensa, especialmente en el elemento actual, puede implicar que en el marco de esos contextos de violencia intrafamiliar en el que el hombre termina agrediendo o siendo violento sistemáticamente contra la mujer, en algún momento la mujer puede responder. Es más, y puede llegar a responder o a repeler ello, incluso en un contexto en el que naturalísticamente no está siendo agredida, pero por supuesto en el contexto que se ha dado ello, pues ella termina agrediendo, en este caso, a su pareja. Claro. Y allí podríamos hablar, por supuesto, de una legítima defensa, porque es incluso la forma en cómo debe interpretarse utilizando la perspectiva de género para estos casos. Otra cosa distinta sería precisamente si lo que no existe es una relación de asimetría, sino se tratan de dos personas que constantemente estén discutiendo y se estén agrediendo. Si eso llega a existir y no se hace la verificación o más bien se constata que no se da en ese contexto de agresión por razón de género, pues es sencillo. Lo que tendríamos son autores, cada uno directo, por supuesto, claro, de delito de violencia intrafamiliar, que es algo parecido como cuando uno diría, si en estos momentos Luis y César se agarran a pelear, que eso nunca va a ocurrir, pero es una hipótesis, no te estoy invitando a pelear, es... Si nos damos golpes, por supuesto, como en la UDES yo aprendí taekwondo, pues seguramente te generaría una gran lesión. Pero también me logra lesionar un poco. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿y ahí quién? ¿Cómo responde? Pues claro, sencillo. Tú respondes por la lesión que me has causado, yo por la lesión que te he causado. Y somos autores directos de ello. Eso sería. Pero yo creo que es muy importante analizar e investigar en el contexto desde perspectiva de género para no caer en el equívoco de que se trate de una mujer que es responsable de la violencia intrafamiliar, sino más bien de una mujer que lo que está haciendo es defendiéndose de ello.
Bueno, bien interesante. Pues.